Hola Acuario, bienvenido al Elí Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, seguirnos en redes sociales y verlo completísimo para que participes por premios y además para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. El día de hoy, con muchísimo amor, vamos a hacer tu tarot general. Recuerda que es esto general. Si ya quieres algo específico, puedes solicitar una consulta personalizada en los datos de contacto del primer comentario. Y recuerda que no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género o identidad a quien vaya dirigido. Estamos aquí si Acuario es tu signo solar, ascendente o Venus. Siempre debes escuchar luego de este signo tu signo ascendente, porque si no tu lectura siempre te va a quedar a medias. Si no sabes cuál es el tuyo, en el primer comentario te dejé un link para que tú mismo lo calcules. Bueno, comenzamos. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes: el mensaje general de los ángeles, la economía y luego el amor. Te dice, cuida tu equilibrio mental. Mira que en estos días es pero súper fundamental que hagas esto. Te siento con un poco la energía como acelerada. Te siento la energía un poco mm, como si quisieras vivir algo que tienes que vivir a paso lento, quieres acelerarlo, ¿sí? Te está diciendo tus guías espirituales hoy, todo tiene su tiempo. Es por eso que estás con ansiedad. Mira que justo al lado te dice la victoria te dará paz. Entonces, si vas a triunfar, si vas a salir avante de esta situación, ¿cuál es el afán de alcanzar las cosas ya? Si igual las vas a conseguir, si de todas maneras vas a poder triunfar en toda esta situación, ¿cuál es el motivo para poder o cuál es la razón para acelerar los tiempos? A veces echamos a perder buenas oportunidades por esa impaciencia. No sé para quién vaya ese mensaje, pero te está diciendo que las cosas con calma siempre, escúchame bien, siempre terminan de una manera mucho más adecuada, ¿sí? Vamos a ver tu último mensaje de parte del tarot de los ángeles y te dice la energía te hará reinar. Mira que es básicamente la confirmación de esta victoria, ¿sí? Y mira lo que dice la energía, el universo. Es decir, que es una victoria que es en las fuerzas del universo, no en las tuyas, ¿sí? Así que esa victoria está más que asegurada para ti, para tu vida. Por lo tanto, pues pon atención, pon cuidado porque las cosas se van a resolver de una manera adecuada. Si tú crees que esa victoria viene para ti, escribe hecho está en los comentarios. Vamos a pasar ahora para tu plano económico. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Bueno, esta carta no aplica. Mensaje canalizado por el negativo Moloch. Los próximos días tendrás que tener mucho cuidado con calumnias, mentiras, malos hábitos. Hay personas despiadadas. Mira que realmente hay situaciones en las cuales la intuición te va diciendo, oye, cuidado con tal persona. No confíes en esta persona. Siento que hay alguien intentando como enredarte con un préstamo de un dinero, con que te metas quizá a un negocio y allá en el fondo de tu corazón esto no te está dando paz, no te está dando tranquilidad, quizá con una propuesta de trabajo. Y sabes, lo que no te da paz y no te da tranquilidad definitivamente no proviene del universo, ¿sí? Así que mucho cuidado. Sigue tu intuición porque esos son tus guías espirituales hablándote.
Veamos qué números de la suerte hay para ti en estos días. Número 32, número 40, número 15, ¿ok? Números especiales para estos días a ustedes. Veamos qué nos dice nuestro gran tarot. Comenzamos con la carta del Láker invertido, ¿sí? Es una carta que aunque ustedes, pues uno puede llevarse como una mala impresión de ella. Miren que salieron muchos arcanos, esto me habla acerca de un cambio. Les estaba diciendo que aunque uno a veces puede llevarse como una mala impresión de la carta del Láker, del diablo invertido, realmente es una carta buena porque me habla de liberación de la esclavitud. Siento que vas a poder salir de una deuda, ¿sí? De algunos de ustedes tienen una deuda que realmente se había convertido en el punto débil de su economía. Y siento que no solo de su economía, también se había vuelto como el punto débil de su paz, de su tranquilidad. E incluso creo que algunos de ustedes han estado teniendo problemas con su pareja por esta especie de deuda, de crédito, de dinero, ¿sí? Miren que justo luego de ello sale la carta del astro y es una carta de triunfo, ¿sí? Es una carta que trae muy buen augurio y que te está diciendo que, que vas a poder salir avante definitivamente de toda esta situación. Siento una etapa de mucha estabilidad económica. Vemos aquí Tauro, signo tierra, y esto me habla acerca de eso, de que sales de esta deuda, de este compromiso y se acerca una etapa de como más estabilidad económica. Tenemos la carta del carro de Hermes invertido. Me dice que no es buen tiempo para que realices ni cambios de trabajo ni viajes relacionados al trabajo, ¿sí? Eso sí quiero que lo tengas súper presente, que allí donde estás te espera la cosecha de muchos esfuerzos y prosperidad. Bueno, es súper importante que lo tengas presente porque allí donde estás te voy a bendecir, te dice el universo. Y si tú lo crees, escribe hecho está y suscríbete y activa la campanita. Bueno, vamos a pasar ahora a la lectura semanal de amor. Recuerda que si quieres una lectura donde se divida solteros y comprometidos, pues está el especial de amor. ¿Ok? Bueno, comenzamos. G. Iniciales importantes durante esta semana para ustedes en el amor: la letra G, la D, la S, la U y la letra O. ¿Ok? Recuerda que estas pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Bueno, listo, estamos aquí. Vamos a comenzar. Miremos mensaje general para ti en el amor estos días. Tenemos mensaje canalizado por los querubines Raribú y te están diciendo: eres una persona con buenos principios y con capacidad de ayudar y proteger. Eres una persona protectora. Siento que en estos días algunos de ustedes están luchando, pero a capa y espada, por defender lo que es suyo. Su paz, su tranquilidad ante todo, ¿sí? Antes que defender una relación con otra persona, pues siempre tenemos que preguntarnos realmente si tu paz y tu tranquilidad, pues digamos, están bien
o definitivamente no. Vamos a ver qué nos quiere decir esta persona, qué mensaje general del amor, y te invito a que en este momento digas el nombre de esa persona completo en tu mente. Veo aquí una situación en la cual se está colocando orden, me dice esta carta del emperador. Yo veo que aquí hay una situación en la cual parece que había mucha confusión tanto en tus sentimientos como en los sentimientos de esa persona. Sin embargo, en estos días siento que alguien comienza a entrar en razón, ¿sí? Recuerden que otra de las palabras claves de este arcano mayor es la razón. Y yo siento precisamente eso, que aquí hay alguien que por fin está empezando a entrar en razón, ¿sí? Yo veo que hay mucha afinidad entre esa persona especial y tú, que por otras cosas, te digo, es muy probable que sea un signo de tierra como Capricornio, Tauro, Virgo. O también puede ser otro signo fuego como por ejemplo Aries. Y yo veo que hay mucha afinidad, sí, hay mucho entendimiento, hay mucha alegría. Veo que en los próximos días podrían estarse encontrando en una especie de celebración o fiesta. Puede ser incluso que sea algún tipo de cena romántica en la cual esta persona como que te diga precisamente todo esto, ¿no? Que ya le está colocando un poco más de orden a su vida. Y veo que es una persona que ha recobrado la esperanza o que la va a recobrar. Veo que esta persona es fácilmente manipulable o influenciable y que haber permitido eso lo llevó a este 9 de espadas, que básicamente significa pues las lágrimas, ¿no? También a un comportamiento injusto contigo. Sin embargo, es un círculo que se rompe, ¿sí? Y hay sanación y esta carta, aunque esté invertida, también significa reponerse a la ruina. Así que yo veo una relación que luego de que alguien despierta de una manipulación, se sobrepone a la ruina, se coloca en orden y habla contigo para esclarecer. Veo que espiritualmente estás protegiendo mucho esta conexión y pues es algo maravilloso. Mensaje general de parte del oráculo. El ángel de Cupido. El amor tocará tu puerta, pero tendrás que elegir entre dos personas para un resultado próspero. Wow, bueno, entonces que este emperador comience a actuar rápido porque al parecer alguien más va a llegar en los próximos días. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, seguirnos en redes sociales, dejarme un comentario con una flor y así sabré que viste el video completo y mereces participar en el sorteo de lecturas. Te quiero muchísimo, te llevo en mi corazón, miles y miles de bendiciones.